Bienvenido al módulo 3 Wavy Tunnel Plus, operaciones final de la tendencia. En el método del Wavy Tunnel, de trading del Wavy Tunnel, eh, ese es un sistema con más de 30 años operando Forex, futuros, opciones mediante el análisis de las ondas de Elliott. Esperamos que esté disfrutando de este maravilloso método de reconocimiento de trades. Una de las mejores estrategias de trading basadas en Fibonacci y Elliott Wave. En el módulo 3 estudiaremos los dos trades del final de la tendencia, Price to the Wave o PW y Fill the Gap FG. El esquema del curso del Wavy Tunnel Plus en el módulo 1, introducción y resumen, módulo 2, operaciones con la tendencia, módulo 3, operaciones final de la tendencia, módulo 4, administración del trade, módulo 5, operando en vivo con 3 marcos de tiempo, módulo 6, la conexión con Elliott Wave, módulo 7, Wavy Tunnel Plus. Los objetivos del módulo 3 son la configuración del punto ideal, trades final de la tendencia, identificar el trade de entrada, establecer el stop loss, determinar la estrategia de salida, toma de ganancias y ejemplos. Entender lo que hay detrás de cada final de la tendencia, aprender a negociar con las dos configuraciones, configuración del punto ideal, activar la entrada, establecer el stop loss y los take profits. Los trades del Wavy Tunnel pueden dividirse en dos tipos, con la tendencia y en contra de la tendencia. Dentro de los trades de tendencia encontramos 4 configuraciones de trade y en fin de la tendencia encontramos 2 configuraciones. En este módulo vamos a aprender sobre las dos configuraciones en contra de la tendencia o final de la tendencia que ocurren después de una secuencia de 5 ondas al final de la quinta onda o de una corrección ABC. Estas configuraciones pueden ocurrir en un impulso limpio de 5 ondas o en una diagonal líder o final. El Awesome Oscillator es una de las herramientas más importantes que contamos para identificar el final de la tendencia. También es conocido en español como el oscilador asombroso o un 534-5 MACD con histograma. Es un indicador de momentum que lleva un movimiento simple de 5 barras y un promedio de 34 barras, trazado en un histograma de 100 barras mínimo y un máximo de 140 barras en la pantalla, más un filtro de línea de un filtro de 5 periodos de media móvil simple. Recuerde que también puede utilizar el MACD convencional 12.26.9 o mejor el 5.34.5. Identifica la parte superior e inferior de la onda 3, determina el final de la onda 4 o cuando se haya cumplido los requisitos mínimos para la onda 4, indica el final de una tendencia y la parte superior o inferior de la quinta onda con la divergencia del oscilador. Señales de cambio en la dirección del momentum actual. Aquí tenemos el primer ejemplo, en donde la característica de divergencia, como lo hemos estudiado en módulos anteriores, identifica el final de la onda 3, el requisito mínimo para la onda 4, y luego este movimiento de la onda 5. Los osciladores son indicadores rezagados. ¿Eso qué quiere decir? Que usted debe esperar al cierre de la vela para ver la actualización del oscilador. Por supuesto, esto le da una desventaja en el mercado al tener la información tan tarde. Por eso se debe utilizar
más allá del trading en vivo como tal, se debe utilizar con la información pasada y la que está sucediendo en el momento. Em, este rezago lo debemos combatir con Elliott Wave, Wavy Tunnel y patrones de vela. El Awesome Oscillator determina el final de la onda 4, los requisitos de la onda 4 cuando se hayan cumplido. Esto es evidente cuando el histograma viene de vuelta a la línea 0, antes de trasladarse otra vez con la acción del precio. Observe que cuando el histograma es de color, pasa de color rojo a verde, en este caso, para el final de la onda 3, es una pérdida de momentum en un marco inferior. Y cuando pasa de nuevo de rojo a verde, nos indica que la onda 4 podrá haber terminado. Y es seguro volver a vender. Suponiendo una tendencia bajista inmediatamente después de la parte inferior de la onda 3, notamos que el histograma está moviéndose por encima de la señal de la línea de tendencia promedio 5, media móvil. Cuando esto sucede, tenga cuidado de colocar cualquier posición corta. Es decir, cuando estamos viendo el oscilador por debajo en una tendencia bajista de la línea móvil media móvil 5, es seguro vender. Si el precio se comienza, si el oscilador comienza a perder, es decir, a moverse por encima, en este caso, de la línea móvil, tenga cuidado en tomar operaciones en esa zona, en este marco de tiempo. El Awesome Oscillator o el Chaos Awesome Oscillator encuentra el final de la tendencia con divergencia entre 3 y 5. Observe cómo el precio hace un nuevo bajo, primera característica, en una onda 5, pero el oscilador tiene una lectura inferior que la que realizó durante la onda 3. Entonces, esto quiere decir divergencia y el precio pues comienza a perder movimiento o momentum o inercia. Luego de esta situación, la dirección del impulso comienza a volverse lateral y comienza a perder momentum. Sea bien detallista con todos estos detalles. Vamos ahora a ver ejemplos para cada una de las entradas y cómo afrontarlas. Price to the wave, condiciones de la configuración del trade. El precio se dirige al espacio, es decir, una fuerte tendencia alejándose del filtro de la wave y el túnel. La divergencia en el Awesome Oscillator después de que se ha producido una secuencia de 5 ondas es obligatoria. Condiciones de sobrecompra y sobreventa en RSI o el indicador estocástico o el Bungie, como lo veremos más adelante. Esto se conoce como el Rubber Band Effect, el precio actual hiper extendido. Suponga que usted tiene una banda elástica y la estira y la estira y la estira y la estira hasta el punto en donde no da más. Cuando la suelta, vuelve otra vez fuertemente hasta ese punto normal. Y esa es la idea del price to the wave, cuando el precio está sobreestirado. El punto de entrada conservador entre en la operación cuando se dirige a visitar la wave o entre con un patrón de reversa de vela como Hammer, Shooting Star, Evening Stars y Morning Stars, velas envolventes. Aquí vemos el primer ejemplo. Divergencia, recuerde siempre tenerlo. El precio se encuentra lejos del filtro, lejos de la wave, un patrón envolvente y nos genera la entrada. Divergencia triple a veces es mejor que la divergencia doble para entrar en un price to the wave. Recuerde que el price to the wave es uno de los trades más difíciles porque lo que usted está intentando hacer es entrando en el último pip del mercado. Entre en un patrón de reversa de vela o espere a que la vela cierre por encima o por debajo del filtro.
Piense en una banda elástica ajustada detrás de la wave para esta configuración. Este es un tipo de entrada del price to the wave. Por ejemplo, tenemos un patrón de vela que ya cerró, es importante esperar al cierre, este es el gráfico diario, y entramos justo cuando el precio bien sea cierra o cuando en la siguiente vela vuelve a tocar ese nivel, es exactamente lo mismo. Ahí entramos, divergencia, no olvide la divergencia, y naturalmente el stop loss será por encima o por debajo del precio extremo alto o bajo de la wave A o 1. Esto quiere decir que el primer movimiento, el que visita la wave, va a ser la onda 1 o la onda A, dependiendo de la situación, y el stop loss se debe establecer unos cuantos pips por debajo de ese patrón envolvente, del último extremo. Ahí es donde usted va a establecer su stop loss. Para tomar utilidades o salir del trade, la vela cierra a través de la wave en la terminación de la onda A o la onda 1. Es decir, que cuando vemos que el precio entra, podemos cerrar cuando el precio nos trata de sobrepasar la wave, es un excelente sitio. O finalmente cuando el precio cierre por encima de la wave. Tenga cuidado con estos detalles. Recuerde que la lógica de todo esto es que cuando el precio realiza el movimiento de la wave está haciendo la onda 1 o la onda A. Luego va a ser un retroceso. No sabemos qué tan profundo va a ser ese retroceso. Puede, dependiendo de la circunstancia del mercado, puede simplemente visitar la parte inferior de la wave. Así que si usted está haciendo el price to the wave, con esto será suficiente. Aquí tenemos la acción de Apple, en donde se evidencia una shooting star al final del movimiento, más la divergencia entre 3 y 5, y el precio está sobreestirado, súper estirado de la wave, lejos de la wave, y de pronto nos marca ese movimiento para la entrada, igual que en el ejemplo anterior, para ir a buscar la wave. El stop loss se establece unos cuantos pips por encima del último alto, y el profit viene estando aquí cuando el precio se mueve por debajo de la wave. Recuerde que ese va a ser la onda A o la onda 1. Y luego tenemos el siguiente ejemplo, divergencia. En este caso es prácticamente triple divergencia porque aquí casi nos visita la línea cero. Nos marca una doji por allá. La entrada lo mismo de los anteriores. El precio cuando baja el patrón generalmente es el mismo filtro y se mueve hacia la wave o se va a visitar la wave en esa zona. En ese momento entramos, el stop loss se establece por encima del alto anterior y salimos cuando el precio cierre por debajo de la wave o comience a buscar otros patrones de vela. Recuerde que esto usted lo va calibrando poco a poco. Cuando usted, por ejemplo, vea un patrón de reversa, puede cerrar o simplemente puede cerrar cuando el precio se nos vaya por debajo de la wave. El fill the gap tiene unas condiciones claras. Debe rebotar por fuera o a través de la wave. Se dirige para chocar con el túnel después de que termine la onda 2 o la onda B. Es decir, que cuando usted opera un fill the gap, en realidad está operando una onda C o una onda 3 de Elliott. Divergencia presente en el Awesome Oscillator después que se ha producido una secuencia de 5 ondas. Comenzando una onda C o una onda 3, los zigzags funcionan mejor. Claro, cuando usted está en esta situación de zigzag, va a ser la onda C la que visita el túnel. Busque una brecha actual entre la wave y el túnel que deberá ser superior a 75 pips. Tenga cuidado con un fill the gap muy lateral. Recuerde que para que exista el fill the gap debe haber tendencia previa y esto ocasiona que la wave se separe del túnel. En operaciones de 4 horas de diario, busque una distancia por lo menos de 75 pips. Para time frames menores de 15 minutos, de 5 minutos, naturalmente no va a encontrar esta brecha de 75 pips, pero sí va a identificar claramente la brecha, es decir, que exista una buena distancia. Ojo con esos trades laterales, no se confunda. El punto de entrada conservador entra en el trade cuando se dirige a la wave. Las velas están pasando el filtro. Observe el patrón de reversa. Vamos a ver un ejemplo.
Aquí tenemos de nuevo nuestra divergencia. El precio cierra por encima de la wave. Ya vamos a ver la entrada, pero la brecha es suficiente para garantizar un buen riesgo-beneficio. Otro ejemplo, la divergencia y luego el precio comienza a moverse por encima de la wave. La entrada para el trade del fill the gap, comprar o vender temprano con el price to the wave, pero la combinación más eficaz de price to the wave es un patrón correctivo ABC zigzag o una wave 1, 2, 3. La idea es que usted aprenda a operar si quiere ser trader contra tendencia estos tres movimientos. Y aquí no se va a preocupar por una onda 4 o una onda 5, simplemente por el 1, 2, 3 o el ABC. Wave 1 o A es el price to the wave, Wave 2 o B es la configuración para el fill the gap. Entrar el fill the gap en un patrón de vela de reversa después de un 2 o un B, una onda 2 o una onda B. Confirme con un cierre por encima o por debajo del filtro. Aquí tenemos la acción de Hewlett Packard en el gráfico de una hora. El precio nos muestra divergencia. Luego tenemos el primer movimiento que puede ser la onda A y luego la onda B para entrar en este rompimiento. Entramos en este rompimiento como un patrón 1, 2, 3. La vela en este caso cerró muy por encima o esperamos al retroceso. Hay varias entradas. Opción 1 es entre justo cuando el precio cruce el punto anterior. Opción 2, espere al retroceso y que una vela más pequeña vuelva a cerrar por encima de la wave. El stop loss debe establecerlo por encima o por debajo del precio extremo, alto o bajo de la onda 2 o onda V. Es decir, que en este momento, si usted decide que esta fue la onda 2 o la onda B, según su conteo de Elliott, ahí es donde debe establecer su stop loss. Y finalmente, el take profit o la toma de utilidad será cuando la vela alcanza el túnel o un patrón de vela de reversa emerge en la terminación de la onda C o la onda 3. Tenga cuidado con esos movimientos que no alcanzan a tocar el túnel y que usted los comienza a observar que están perdiendo momentum durante el trade. El profit en este caso sería bien sea en el túnel o en esta zona anterior cuando comenzó el problema para tocar el túnel. Ya usted irá aprendiendo a administrar las operaciones después de abiertas, pero estos serían dos puntos de salida interesantes, bien sea cuando se acerca al túnel y marca estas velitas, por ejemplo, si usted está en vivo y ve este rechazo, esta sombra, luego ve estas velitas pequeñas, puede tratar de cerrarlo en ese momento, o si es muy tarde y el precio le vuelve a visitar la wave, pues simplemente espere a que visite el túnel. Eso sí, si en caso de que el precio le cierre por debajo de la wave de nuevo, ya estando en este estado del trade, debe cerrar el trade. Aquí tenemos el futuro del gas natural. Marca divergencia el precio. Hay una buena brecha para hacer el fill the gap. El precio termina la onda A. Tratamos de, en este ejemplo, de ser más agresivos y entrar más rápido cuando el precio nos cierra aquí debajo del filtro, es decir, visita la wave, reacciona para una onda B y luego cierra por debajo del filtro. En ese momento entramos. Es otra entrada del fill the gap, que pues naturalmente con divergencia, más un movimiento bajista, un movimiento alcista que no puede seguir por encima del filtro y se cae por encima del filtro, es una indicación que vamos a visitar el túnel. El stop loss naturalmente se establece al final de la onda 2 o la onda B. Allí, unos cuantos pips por encima es donde estaríamos equivocados después de una entrada y la probabilidad de un nuevo alto crecería. Así que no sería una buena idea mantener el trade más allá de ese nivel. Luego entramos en este nivel cuando el precio nos cierra por debajo del filtro y apuntamos al túnel. El profit, pues en una vela como esta, si usted tiene establecido su take profit, pues saldrá cuando impacte el túnel o si alguna razón, por si alguna razón el gráfico de una hora usted está monitoreando el trade, pues lo va a cerrar justo cuando el precio se vaya por debajo del túnel. La libra dólar, divergencia triple para el price to the wave, en este caso,
observamos como con cada nuevo alto la libra nos marca un oscilador menos potente que el de la onda 3. Viene aquí la venta cuando el fill the gap se activa, es decir, el precio, este es el conservador, el precio se nos va por debajo de la wave. El stop loss se establece en este caso por encima de la wave y el take profit simplemente en el túnel. Fíjese que el fill the gap es más fácil de operar que el price to the wave. El price to the wave puede crear nuevos altos, eso sí, si usted hace un combo de price to the wave y fill the gap en un solo trade, pues va a tener un beneficio excelente. Pero el price to the wave siempre va a ser más difícil porque usted está yendo en contra de la marea, está yendo en contra de la tendencia y el precio puede continuar creando nuevos altos y esto le puede generar a usted un stop loss y un stop loss hasta que logre entrar en el trade que es. El combo price to the wave y fill the gap. A menudo el price to the wave es una configuración para el trade de fill the gap, dependiendo de ese price to the wave que usted esté buscando. Si es para una onda 4 que se convertirá después en un breakout 4, será un ideal hacer este combo. Pero tenga mucho cuidado si va a tratar de hacer el combo y trate de cerrar una parte de su posición cuando termine el primer trade. Es decir, si entra con 2 lotes para el price to the wave y está esperando un fill the gap, pues cierre la mitad de su posición cuando el precio impacte la wave. A menudo el trade price to the wave pues es esa configuración fill the gap, pero tenga esa observación en su plan de trading. Tomar el trade price to the wave significa entrar en un trade de reversa temprano. Es un trade muy prematuro y por eso usted necesitará estar completamente seguro con todas las confirmaciones técnicas que ha aprendido para entrar justo en ese momento. Utilice el trade fill the gap como una continuación del price to the wave. En la terminología Elliott Wave, el trade price to the wave fill the gap presenta una corrección ABC zigzag o incluso una corrección ABC flat. Si el trade price to the wave fill the gap es el comienzo de un nuevo impulso, entonces conducirá el trade a un breakout 1 después del cruce. El múltiple análisis de time frame será presentado en el módulo 4 y en las clases en vivo para poder ver las sinergias en diferentes marcos de tiempo o time frames. Por ejemplo, un trader wavy tunnel como es el breakout, cualquiera de ellos en el gráfico de 1 hora es consistente con el trade fill the gap en un gráfico de 4 horas. El time frame más pequeño dará una estrategia de entrada rápida o anterior. Por ejemplo, un trade BO en un gráfico de 15 minutos precede el BO en un gráfico de 1 hora. El módulo 5 proporcionará trades y una discusión sobre el ajuste de entradas y salidas para eliminar esos trades de baja probabilidad. Así que hemos terminado el módulo 3. Repítalo cuantas veces sea necesario. Todos los detalles que hemos explicado en este módulo son necesarios para lograr un plan de trading exitoso. Tenga paciencia, estudie y practique para lograr entender cuál es el mejor trade que usted debe llegar a tomar y cuál es la mejor configuración de trade que se ajuste con su personalidad y que se ajuste con lo que usted está buscando. Así que eso es todo por este módulo. Ya nos veremos en el próximo. Hasta pronto.